¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te traigo un tema muy especial que ya me habían pedido desde mucho antes y no lo había grabado porque en realidad pues tú sabes que yo hablo más que de lo psicológico, bueno, últimamente de lo espiritual, que es importante hablar de todo porque también hay que trabajar el área emocional. Pero me había olvidado, no me había olvidado, sino que lo había manejado de otra manera este tema, que es esta parte donde empieza el trauma después de la relación narcisista, esta parte donde yo te platico que yo lo viví después del trauma, ¿verdad? Que vive uno, que empiezas a hacer el contacto cero y qué es lo que causa que no puedas ejercer el contacto cero completamente con la persona narcisista porque el trauma es tan fuerte que quedas pues adicto a esta persona. Los que ya conocemos sobre el trastorno narcisista pues sabemos que causa a la víctima un trauma muy fuerte y que es un trauma en el cual tú estás pensando mañana, tarde y noche en la persona narcisista, en la madrugada te levantas soñando con la persona narcisista, sufres de palpitaciones en la noche, te da insomnio, depresión y muchas causas que tienen, ¿no? Es tener este tipo de relaciones. Pero en realidad no es que la relación narcisista en sí es lo que haya causado esto. Yo todo lo asocio a lo espiritual porque volvemos a repetir, como lo he dicho en estos últimos videos, tiene que ver con lo demoníaco, pero el área emocional también tiene nombre y se tiene que trabajar de alguna manera, porque para yo poder empezar a trabajar el área espiritual tengo que entender lo que sucedió con el trauma. Entonces, nunca podemos dejar de lado todas las situaciones, tanto la espiritual como la psicológica, pero también trabajarlo con un empeño que yo mismo tengo que tomar la determinación de hacerlo. ¿Y quién me va a dar la fuerza? Pues efectivamente Dios. Entonces, el día de hoy te voy a hablar sobre la disociación. ¿Qué es la disociación? O lo que sucede, lo que le llaman el estrés postraumático, que trae una disociación y varios trastornos disociativos en la cabeza de la víctima. Entonces, ¿qué? Le vamos a poner nombre clínico el día de hoy, sí. ¿Y por qué me animé a hablar el día de hoy de esto? Porque, bueno, fui a un curso, gracias a Dios me estoy capacitando mucho para este y muchísimos temas más que voy a ir compartiendo en mis videos. De verdad, cada vez voy a traer más información nueva, pero pues este tema ya se ha tocado antes, pero con otros términos de cómo yo lo viví como víctima. Y el día de hoy, en este curso, pues hablaron sobre los traumas que causa un evento de shock, como lo es una relación narcisista. Y sabemos que las víctimas de narcisismo sufrimos de estrés postraumático, lo cual conlleva a una disociación, que es, te voy a explicar qué es un trastorno disociativo. La disociación implica una desconexión entre tu mente, del trauma que te deja este shock con la persona narcisista y la realidad de tu momento presente. Por eso las personas que han sido víctimas de narcisismo no conectan con el presente. A veces me preguntan las personas que no conocen de estos temas, oye, es que ¿por qué esa persona, por más que le explicaste, Joana, por más que le dijiste, por más que tratas de explicarle lo que tiene que hacer después de la relación, no conecta con la realidad y pareciera que no quiere que la ayuden? Pero en realidad es que la persona no puede. No es que no quiera, no puede. El trauma fue tan fuerte, el choque de su mente fue tan fuerte que esa persona, la persona que está siendo víctima de narcisismo no conecta con la realidad del momento presente. Esa realidad que tú conectas con el presente, la persona que ha sido víctima de narcisismo no la conecta igual que tú. Por eso las personas no nos entienden cuando vivimos este efecto narcisista. Las personas nos miran como locos, te dicen ya supéralo. No pueden comprender el proceso que tú estás pasando porque no pueden creer que más bien no conocen del tema y no saben que estás desconectado de la misma realidad que una persona, por llamarlo así, normal, porque no somos anormales, simplemente estamos dentro de un trastorno que causó este shock. Entonces la persona que no fue víctima de narcisismo no te va a entender porque nunca lo ha vivido, pero la persona víctima está viviendo una desconexión. Y esta es un engaño de la mente, es una estrategia que la mente utiliza para enfrentarte a momentos de gran estrés. Es como si
la víctima hubiera puesto una barrera delante de sí emocionalmente y mentalmente, ¿verdad? Aquí en el cerebro, para que no le afecte lo que está sucediendo completamente alrededor. Entonces, es una estrategia para evitar que el estrés golpee completamente tus emociones. Entonces, en este momento, en esta situación que estás viviendo traumática después de la relación narcisista, se combina en muchas sensaciones, que es la indefensión. Por eso muchas personas dicen, ¿por qué esa persona no se defendía? ¿Le gustaba que la maltrataran? No, tu cerebro dentro de este trauma te lleva a la indefensión aprendida, que esta es una respuesta emocional negativa intensa que no te puede hacer reaccionar a nada. La persona que está siendo víctima está ido, está como si no viviera en el planeta, no entiende lo que le estás diciendo. Entonces, lo que hace la disociación en el cerebro de la víctima es que protege a la mente de la sobrecarga que están viendo en todos estos eventos. Sabes que si no existiera esta disociación, posiblemente la persona, o si ya hubiera tenido un trauma anterior muy fuerte, hay personas que pueden llegar hasta la locura después de un evento así. Yo conocí personas que llegaron a la locura después de un evento traumático, como lo es una relación de un narcisista o como lo es la pérdida de esa persona narcisista que tú creíste amar tanto o que creíste que esa persona te amaba tanto. Entonces, lo que hace es que tu cerebro hace esta disociación para proteger tu mente de la sobrecarga que fue el evento traumático. Entonces, impide a la mente procesar los eventos que sucedieron y por eso tú regresas al inicio en tu mente de la relación. O sea, no te quedas con lo que realmente mostró el narcisista que era, sino que tienes esta lucha interna que se le llama disonancia cognitiva, que te mete en este lío mental en el de, pues es que al principio fue muy bueno, tal vez no es tan malo, tal vez la mala fui yo. Entonces es todo un engaño de tu mente por el evento traumático que viviste. Y esta disociación se experimenta después de esta relación, pero es transitoria si la trabajas. O sea, no te tienes que quedar ahí, realmente hay forma de sanarlo. Claro, como te vuelvo a repetir, también depende del tiempo que viviste la escena del trauma, porque si duraste muchos años en la relación, si la persona que te violentó duró haciendo muchos años esta manipulación, pues posiblemente sea mucho más difícil que para una persona como en mi caso, y que mira, me tardé 3 años para poder restabilizar mi mente. De verdad, mi mente estaba perdida. Yo después de la relación narcisista, mi mente quedó totalmente out. O sea, yo no comprendía, yo salía con personas y las personas en sobremesa hablando y mi mente estaba perdida. Yo estaba en otro lugar, mi mente no estaba en el lugar donde estaba y no es algo que yo pudiera controlar. Fue un efecto que mi cerebro causó a raíz del trauma y para no enfrentar mi cerebro el dolor, te enfrentas a la disociación. Entonces, pero pues ahora pues evidentemente ya no lo estoy viviendo y yo te puedo hablar ya del otro lado porque pasé el proceso para poder sanar. Entonces, esto puede ser solamente temporal hasta que tú lo decidas porque la decisión es tuya. Entonces, siempre como te vuelvo a repetir, es dependiendo de la intensidad del trauma, ¿verdad? Porque si fue por muchos años, pues posiblemente te tome más tiempo llevarlo a cabo, pero te puedo asegurar que cuando tú tomes la decisión de empezar a trabajar el contacto cero, de empezar a trabajar en tus emociones, aunque te duele y te cueste trabajo, es donde vas a poder empezar a regresar a la realidad correcta. Entonces, realmente esto es algo crónico y dificulta intensamente la adaptación a todo lo que estás viviendo alrededor. Por eso no te puedes comunicar con la familia, no puedes tener amistades después de la relación narcisista, sientes que no puedes volver al trabajo como una persona normal. De hecho, yo no sé si a ti te pasó, ponmelo en los comentarios, pero yo me sentía una persona totalmente anormal. Yo sentía que no encajaba en ningún lado, inclusive todavía hasta hace poco me costaba mucho trabajo relacionarme con ciertas personas porque sentía como un temor hacia la gente. Entonces, cuando una persona presenta esta desconexión emocional, perdón, que es en episodios o es sostenida de forma crónica,
pues se le llama esto trastorno disociativo. Entonces, la disociación es un fenómeno que es muy amplio y las personas sufren diferentes tipos de síntomas dentro de esta disociación que se vive después de la relación. Hay varios trastornos que pueden llevar, si te vuelvo a repetir, si no los trabajas pueden volverse más crónicos. Entonces, los más frecuentes es la desrealización, que tú empiezas a percibir el mundo de una manera diferente a la de las personas, empiezas a ver cosas irreales. De verdad, yo llegué a un punto en el que yo tenía una tía cercana en ese momento y yo le decía, yo percibo a las personas de una manera irreal. Y de hecho, por mucho tiempo yo me sentí, te vuelvo a repetir, como esa persona rara que está en el mundo, que no conecta con el mundo, porque yo veía a la demás gente como que ellos estaban en otra sintonía, en otro mundo. Yo no pertenecía a esas personas, ¿no? Entonces, esta percepción te afecta a todo lo que te rodea, a tus relaciones también, a tu trabajo, porque tu aspecto que estás viendo por el trauma que viviste con la persona narcisista te saca de la realidad normal, se vuelve una realidad extraña. Y de verdad, si tú fuiste víctima de narcisismo, me lo puedes compartir y no me lo vas a negar. Vives una realidad no normal. De hecho, te sientes anormal, que no lo eres, simplemente estás viviendo un trauma, pero tú así lo sientes. Entonces, viene esto que se le llama, lo que te acabo de mencionar, la desrealización, pero después viene la despersonalización. La persona se siente desconectada de su cuerpo o de sus emociones. Yo recuerdo que ya lo he dicho en otros videos, yo pasaba horas y horas y horas viendo el techo de mi casa y yo hacía cosas que no eran normales, como por ejemplo pasar 5 horas viendo el celular a ver si la persona narcisista, mi ex esposo, no se conectaba en línea. Fíjate, o sea, qué cosa tan que no tiene sentido para la demás gente, y en ese momento para mí, pues ya no sé si tenía sentido o no, pero era algo más allá de mis fuerzas. Entonces yo tenía que estar checando la hora en que la persona narcisista se conectaba y la hora en que el amante se conectaba. Y eso me daba un cierto, como el ver hecho de que estuviera en línea, me daba un cierto de satisfacción de saber que ahí estaba todavía, que existía esa persona. Era una locura. Esto es una locura, lo que yo te estoy contando. Si tú ya saliste del trauma, pues pensarías, es una locura. Ahora que yo estoy fuera, si no supiera del trauma, yo pensaría lo mismo con las personas que me buscan, pero en realidad es que es algo que sucede después de este tipo de relaciones. La persona está desconectada de su cuerpo y sus emociones. Su cuerpo y sus emociones se vuelven extrañas, se vuelven ajenas, se vuelven distantes. Por eso es muy importante, y hoy de verdad que lo escuché en este curso que recibí, que aunque yo ya lo sabía porque pues a eso me dedico, ¿no? Pero en realidad hoy que me lo repitieron en este curso, el no juzgar a la víctima, porque tú como persona que no has vivido, o sea, no puedes juzgar lo que está viviendo una persona por algo que tú no has vivido. Entonces, en estas personas, que yo también lo sufrí, pero que ya gracias a Dios salí de esto, la mente se vuelve un observador pasivo de todo lo que sucede a tu alrededor y de tu cuerpo. Entonces, tú empiezas a visualizar todo desde afuera, ¿ok? Es como si tú no estuvieras real aquí, estás despersonalizado, estás fuera de ti. Entonces, realmente, inclusive no tienes control de tu cuerpo cuando ya el trauma fue muy fuerte, que a mí me sucedió de ese modo. No puedes asociarte con la demás gente porque no hay forma, no hay modo de que tu mente conecte con lo que está sucediendo. Y viene lo que es también la fuga disociativa durante un periodo de tiempo, que puede ser, como te vuelvo a repetir, de mayor a menor duración, dependiendo tú cómo vayas dando pasos. Es como cuando tienes un accidente automovilístico y el trauma del cuerpo, si te fracturaste o si tuviste algo en tu cuerpo que tiene que tener rehabilitación. Así es como vas trabajando esta disonancia cognitiva, esta amnesia disociativa, esta despersonalización, esta desrealización. Entonces, también la fuga disociativa durante un periodo de tiempo de mayor o menor duración, pero la persona olvida su identidad. ¿A qué me refiero con esto? No es que tú te olvides de que ay, no sé si soy Joana o no soy Joana, no, sino que olvido lo que yo era antes de conocer a la persona narcisista. Yo, por ejemplo, siempre me consideré una persona muy positiva, una persona muy alegre,
una persona que siempre cuando se ponía un objetivo en mente, hasta la fecha, pero ahora lo hago con más prudencia. En aquel tiempo pues eres más joven y haces cosas sin pensar. Entonces siempre lo que yo me proponía lo hacía, no importaba lo que sucediera alrededor, no me aventaba a hacerlo. Cuando yo pasé por este proceso de relaciones narcisistas, esta alegría terminó en mí, realmente no era yo, entonces olvidé mi identidad. Y en realidad tampoco era mi identidad porque también había sufrido traumas de la infancia que al darme cuenta y ir sanando las heridas me di cuenta que mi identidad, pues ahora yo que soy creyente te puedo decir que mi identidad es la que dice Dios que dice que soy. Entonces yo aprendí que olvidé mi identidad que tenía, que no era mía, ¿verdad? Porque era hecha base de heridas de la infancia. Y ahora tengo otra identidad nueva en Cristo. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y Él te da una nueva vida, una nueva identidad, las cosas nuevas. No hay nada viejo, todo lo borra Dios. Entonces esto conlleva a que la persona en ese momento del trauma vague sin un rumbo, por eso no puedes ir a trabajar normal, por eso no puedes tener amistades normales, por eso no puedes tener comunicación con la familia, realmente no existes en ese momento en este mundo como existías antes, entonces como si alguien hubiera usurpado tu identidad y así trabajan los demonios, entonces usurpan tu identidad, entonces realmente empiezas a asumir una identidad que no es tuya, que evidentemente es menos estructurada que la que tenías antes, pero también es bueno porque cuando llegas a comprender del trauma y empiezas a trabajar en tus emociones, puedes cambiar esa identidad a algo mejor, a la realidad que, como te vuelvo a repetir, yo la descubrí en Cristo. Entonces, también viene una amnesia disociativa, que la persona no recuerda ciertos periodos de su vida. No sé si a ti te pasó que cuando ya vas pasando el trauma o apenas que ves los videos y te vas informando cada vez más y te alimentas de más información, te das cuenta que muchas cosas en tu mente como que hay vacíos. Hay vacíos. Yo llegué a pasar por etapas de mi vida en las que yo no recuerdo. No recuerdo, o sea, sé que sucedió algo, pero no recuerdo qué fue lo que sucedió. Nada, absolutamente nada. Es como si ese pedazo del cassette se hubiera borrado. Entonces es por esto, porque olvido, tengo una amnesia disociativa. La persona no recuerda periodos de lo que sucedió o información relevante sobre lo que sucedió en su vida después del trauma narcisista. Hay también una alteración en la identidad. La identidad de la persona cambia ante los diferentes estímulos que viviste. Por ejemplo, muchos dicen, y yo también lo creo así, que no todas las personas que entran en relaciones narcisistas es porque han tenido baja autoestima, sino que realmente más bien yo creo que no teníamos una identidad bien formada. Y como la persona narcisista te engaña, te mete en esta creencia de que vas a ser muy feliz, o sea, te crea una imagen falsa de lo que va a suceder, entonces evidentemente tú estás confiando en eso que estás construyendo con esa persona y cambiaste de identidad a identidad de pareja de lo que el narcisista te hizo asumir que iba a suceder. Después del trauma, pues evidentemente tú no respondes a los estímulos nuevos porque cortaste lo que tú eras para vivir lo que el narcisista quería que fueras y perdiste todo control de tu identidad. Hubo una alteración en lo que eras. Entonces, tu identidad está dividida en partes, se fragmenta. Están las estructuras por todos lados, entonces estas partes presentan una conducta y una forma de relacionarte también con los demás diferente. Ya no eres tú, terminas siendo otra persona que nunca habías conocido y que nadie había conocido, entonces la gente tampoco te reconoce, eres diferente. Pero lo bonito de esto, y digo, si hay parte bonita, como yo lo he vivido, es que puedes empezar a recoger los fragmentos, los pedazos, y aunque a lo mejor no vas a ser la misma persona de antes, pero vas a ser una persona más fuerte, va a haber resiliencia, vas a ser una persona que nada va a poder destruir, porque vas a aprender del dolor y aunque no me lo creas, estas heridas hacen como una piel dura. No me refiero a volverte una persona dura, sino una persona más madura, que ya sabes por dónde no volverías a entrar para no volver a ser lastimado, pero vas a pensar a conciencia. Tiene que pasar un determinado tiempo. Es difícil, sí, no es fácil.
Yo que lo pasé te puedo decir que no es nada fácil y vas a tener que sufrir porque evidentemente vas a sufrir todo esto que yo te acabo de hablar, la despersonalización, la fuga disociativa, tus emociones van a estar descontroladas, no vas a entender nada, hay alteración con tu identidad, no sabes ni quién eres y nadie te comprende, nadie de tu entorno que no lo ha vivido, pero en este caso te puedes empezar a juntar con personas, como alguien diría el otro día me dijo, busca gente de tu propia manada. Entonces cada manada es diferente. Hay personas que les gusta hablar de ser millonarios y se juntan con gente millonaria. Hay personas que les gusta hablar de pobreza, tristeza y todo lo malo que les pasa y se juntan con gente que va así. Hay gente que le gusta ser chismosa, se junta con gente chismosa. Hay gente que quiere salir adelante, sanar y cambiar. Entonces hay gente que vivió el trauma narcisista y puede ayudar a otras personas. Hay grupos de personas que han sido víctimas de narcisismo y puedes unirte a esos grupos. Y hay muchísimos, hay de muchos gustos, colores y sabores. Hay gente que se dedica a hablar en el área espiritual como yo y tiene grupos como yo, que tengo el grupo de oración de mujeres víctimas de narcisismo, y nos entendemos como una familia. Nosotros cuando nos reunimos decimos, ay, qué alivio, porque el jueves es mi día de descansar todo porque estoy asociándome con personas que me comprenden y me entienden. Entonces tienes que juntarte con ese tipo de personas, relacionarte con la manada de hacia dónde vas, ¿verdad? Con mi manada, ¿no? Entonces, si no todos somos iguales, entonces vas a encontrar el tipo de manada que a ti más, que más te pueda asociar a lo que tú has vivido y has sentido. Entonces, te empiezas a relacionar con personas que piensan de la misma forma que tú, que vivieron el mismo trauma, y poco a poco vas a ir entendiendo lo que sucedió y cómo puedes salir. Entonces, realmente sí se puede salir de ese tipo de relaciones, no es fácil. Hay una parte que se presenta principalmente a mayor o menor grado de amnesia en cada persona. Hay muchas mujeres que están en el grupo y ya tienen muchísimo tiempo y no han podido superarlo. Hay mujeres que no han podido hacer el contacto cero porque la disociación que vivieron, la alteración de su identidad fue muy fuerte porque vivieron años de creer mentiras de esta persona, de creer manipulaciones o que sufrieron grandes pérdidas a raíz de esta relación. Entonces desconectas tu cerebro de la actividad, de todo lo que estabas viviendo. Entonces, todos estos síntomas o trastornos disociativos realmente le pueden suceder a cualquier persona que pase por un evento de shock, de trauma. Inclusive este tipo de eventos sucede en personas que han sufrido una guerra, personas que han sido militares, personas que pasaron por situaciones muy fuertes. Entonces, así es como se vive la relación con una persona narcisista. Como lo he dicho en otros videos, y muchos conocen a Iñaki Piñuel, ¿verdad? La mayoría, todos lo conocemos, ¿no? Que es un maestro en este tema. Y pues sabemos que Iñaki Piñuel dice que esto es como vivir un terremoto del más alto grado, ¿no? Entonces es como un tsunami que se lleva todo el narcisista. Tienes que volver a reconstruir los pedazos fragmentados. Entonces, ahora, no nada más es determinante que lo tengas que vivir una sola vez. Por eso es importante trabajar en las emociones y reconocer todos los temas, porque una persona empática puede sufrir varias veces este tipo de situaciones a lo largo de su vida si no sana, que fue lo que me sucedió a mí, que lo vivía una y otra 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 vez, y yo no entendía por qué no podía salir de este tipo de relaciones abusivas y me sentía culpable porque la gente en ocasiones te culpa diciendo, no, pues eres tú la que no quieres sanar, pues eres tú la que tú escoges no sabes escoger las relaciones, pero en realidad la gente no entiende en ese momento que es un trauma, que realmente lo que se vive, lo que estás pasando es un evento postraumático. Y hay que recordar que también depende de la sociedad y la cultura del país donde tú vivas para poderte ayudar a poder sanar estos síntomas o trastornos. Por eso es importante llevar terapia, pero también trabajar en el área espiritual, porque yo te puedo asegurar que si tú no involucras a Dios y al Espíritu Santo en esta obra, no vas a poder realmente borrar todas las situaciones que viviste y posiblemente sigas cayendo en este tipo de relaciones. Entonces es importante recordar que estos síntomas o trastornos aparecen de forma independiente o englobados en otros trastornos. Esto puede aumentar y empeorar si no lo trabajas. Entonces el trastorno de estrés postraumático, el trastorno también límite de la personalidad,
o el trastorno de pánico. Y son cosas que cada vez se pueden hacer más fuertes. Por eso es importante, si tú ya reconociste que estás pasando por ese tipo de traumas, de eventos y acabas de salir de la relación narcisista, busca ayuda o busca un grupo de personas que vayan hacia el mismo lugar que tú, porque posiblemente te has sentido demasiado solo, has sentido que estás entrando en locura, en pánico, en terror y no sabes cómo salir de esta situación. Déjame decirte que no estás solo. Habemos muchas personas que hemos pasado por este proceso y te puedo asegurar que si vas de la mano con una persona que sabe de esto o te asocias con personas, te relacionas más bien con personas que saben de estos traumas o lo han vivido y ya lo superaron, va a ser más leve la aventura para poder salir de esto. ¿Y por qué digo aventura? Porque yo aprendí bien que esto es una aventura, la vida es una aventura y una aventura muy linda que desafortunadamente nos hace pasar por eventos tristes, fuertes, traumáticos. Para algunos es muy fácil, para otros es más difícil porque así resultó, ¿verdad? Era lo que tú tenías que vivir o porque hay gente engañadora como esta que te hace pasar por este tipo de situaciones, pero algo sí te puedo asegurar, que cualquiera que sea la situación en tu vida, hay salida. Dios puede sanar cada una de las heridas y de las situaciones que has pasado y también hay más personas como tú y como yo que han pasado por el trastorno, que lo están pasando y hay otras que ya lo han podido superar como yo y muchas más del grupo de Sanando el Corazón. Entonces, si te interesa pertenecer al grupo de Sanando el Corazón de oración, donde todos los jueves nos reunimos orando unas por otras, que es totalmente sin costo, puedes escribirme a mi WhatsApp y con mucho gusto te agrego. Si necesitas coach o asesoría para poder sanar después de la relación narcisista, escríbeme también a mi WhatsApp y también te doy la información de cómo manejamos las asesorías. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.